Hola, soy el Evil Goku, y hoy les traigo este fanfic de Goku en My Hero Academia. Capítulo 19, el primer día del otro. La luz dorada de la fuente de los caminos seguía extendiéndose por el silencio original. Los senderos que momentos antes estaban fracturados comenzaban a recomponerse. No todos. Todavía había heridas. Todavía había grietas. Todavía había caminos apagados. Pero la destrucción se había detenido. Y eso, para quienes habían visto el borde del fin de la existencia, ya era un milagro. Sin embargo, nadie estaba mirando la fuente. Nadie estaba mirando a Lira. Ni al primer soñador. Ni siquiera al observador cero. Todos los ojos estaban puestos en dos figuras. Goku. Y el otro. Porque el ser más antiguo de toda la existencia acababa de hacer una pregunta que jamás se creyó posible. Si decido quedarme y podrías enseñarme a vivir una historia. El silencio se volvió casi sagrado. Incluso la realidad parecía esperar la respuesta. Goku parpadeó. Luego volvió a parpadear. Y finalmente se rascó la cabeza. Claro. Silencio. El otro inclinó levemente la cabeza. ¿Eso es todo? Sí. ¿No necesitas pensarlo? No. ¿No tienes dudas? No. El otro permaneció inmóvil. La fuente dejó escapar un pequeño pulso de luz. Como si también estuviera confundida. Bakugo explotó. Pero como que claro. Es la cosa más antigua y peligrosa del universo. Ajá. Respondió Goku. ¿Y? Bakugo se quedó congelado. No tenía respuesta. Porque, para Goku, aquello realmente no cambiaba nada. Había hablado con dioses. Con monstruos. Con enemigos. Con entidades nacidas de la desesperación. ¿Por qué habría de tratar diferente al otro? El Saiyajin sonrió. Si quieres aprender, te enseñaré. La oscuridad alrededor del otro volvió a temblar. Aquella sensación era nueva. Extraña. Difícil de clasificar. Pero le gustaba. Y no entendía por qué. ¿Qué es una historia? Preguntó el otro. La pregunta tomó a todos por sorpresa. Era tan simple. Tan básica. Y, sin embargo, nadie supo responder inmediatamente. Midoriya abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y volvió a cerrarla. Noctis pensó en todas las tragedias que había presenciado. Avision pensó en todos los futuros que había intentado borrar. Lira pensó en las eras que había vivido. Nadie respondió. Entonces Goku lo hizo. Una historia y se quedó pensando. Es pasar tiempo con otras personas. El silencio volvió. Bakugo levantó las manos. Eso no es una definición. Sí lo es. Respondió Goku. ¿No lo es? Midoriya se quedó pensando. Y, poco a poco y sonrió. Porque, viniendo de Goku y aquella respuesta tenía sentido. El primer soñador observaba todo con una pequeña sonrisa. Hacía incontables eras que no sonreía de aquella manera. No con nostalgia. No con tristeza. Sino con auténtica felicidad. Miró al otro. Y por primera vez desde la creación de la existencia y vio algo que nunca había imaginado. Curiosidad. El otro estaba mirando a Goku como un niño observa el mundo por primera vez. El creador de la historia sintió que sus ojos se humedecían. Porque había esperado ese momento durante más tiempo del que cualquier ser podía concebir. Entonces el observador cero se llevó una mano al pecho. Una luz comenzó a brillar en su interior. Un recuerdo. Luego otro. Y otro más. De pronto él cayó de rodillas. ¡Ay! Lira corrió hacia él. ¿Qué ocurre? El observador levantó la vista. Y, por primera vez, había emociones claras en su rostro. Sorpresa. Confusión. Tristeza. Y alegría. Lo recuerdo y su voz temblaba. Lo recuerdo todo. El grupo guardó silencio. El primer soñador lo miró con ternura. Bienvenido de nuevo. El observador levantó lentamente la cabeza. Y, por primera vez en incontables eras y sonrió. Una sonrisa pequeña. Torpe.
Pero completamente sincera. Mi nombre, y miró al primer soñador. Mi verdadero nombre, y la luz se hizo más intensa. Es K'Ehleyr. El silencio original tembló. Porque el juez del vacío había desaparecido. Y en su lugar y había regresado uno de los primeros hijos de la existencia. K'Ehleyr. El nombre resonó por todos los caminos. La fuente respondió inmediatamente. Miles de senderos se iluminaron. Lyra comenzó a llorar. Eon sonrió. Incluso Nyros dejó escapar una pequeña risa. Porque todos ellos lo recordaban. No al juez. No al observador. Sino a K'Ehleyr. El más curioso de todos. El que siempre hacía preguntas. El que quería comprender cada estrella y cada vida. El que un día se había perdido en el dolor de observar demasiado sufrimiento. Y ahora ya había regresado. K'Ehleyr miró a Lyra. Luego a Eon. Luego a Nyros. Sus labios temblaron. Joy no sabía qué decir. Habían pasado eras. Eras incontables. Y, sin embargo, Lyra sonrió. Y simplemente lo abrazó. K'Ehleyr se quedó inmóvil. No entendía qué estaba ocurriendo. Nunca antes lo habían abrazado. El primer soñador soltó una pequeña carcajada. Supongo que esa será tu primera lección de hoy. K'Ehleyr parpadeó. ¿Qué es esto? Lyra rió entre lágrimas. Un abrazo. K'Ehleyr lo pensó. Y luego dijo algo que hizo reír a todos. Es y extrañamente cálido. Mientras observaba aquella escena y el otro habló. ¿Eso también es una historia? Todos se giraron hacia él. Goku sonrió. Sí. El otro guardó silencio. Miró a K'Ehleyr. Miró a Lyra. Miró las lágrimas. Las sonrisas. Las risas. Algo se movió en su interior. Una sensación completamente nueva. Una pequeña chispa. El primer soñador la reconoció inmediatamente. Y abrió mucho los ojos. Porque acababa de presenciar el nacimiento de algo imposible. El ser más antiguo de la existencia y acababa de sentir interés por la felicidad de otros. Entonces el otro levantó lentamente la vista hacia Goku. Y preguntó con total seriedad. ¿Yo también puedo recibir uno de esos y abrazos? Silencio absoluto. Bakugo casi se atragantó. Midoriya abrió los ojos de par en par. Lyra se cubrió la boca. Y el primer soñador y comenzó a reír. Una risa sincera. Profunda. Llena de alegría. Porque después de incontables eternidades y el otro acababa de dar su segundo paso hacia la vida. Y sin que nadie lo notara y la última grieta de la fuente de los caminos comenzó lentamente a cerrarse. La pregunta del otro quedó suspendida en el silencio original. ¿Yo también puedo recibir uno de esos y abrazos? Nadie respondió. Por unos segundos, todo quedó completamente inmóvil. La fuente de los caminos dejó de emitir pulsos. Los senderos de luz parecieron congelarse. Incluso las partículas luminosas que flotaban alrededor de la puerta del origen permanecieron quietas. Porque aquella simple pregunta tenía un peso imposible de describir. El ser que había estado dispuesto a poner fin a toda la historia y acababa de pedir algo tan simple y humano como un abrazo. Midoriya parpadeó varias veces. Bakugo abrió la boca. La cerró. Y la volvió a abrir. Yo no estaba preparado para escuchar algo así y Noctis simplemente se quedó mirando al otro. La entidad nacida de la desesperación universal parecía completamente desconcertada. A Vision, por otro lado, dejó escapar una pequeña risa. No una carcajada. Solo una breve y sincera exhalación. Porque la situación era tan absurda que resultaba casi entrañable. El primer soñador se llevó una mano al rostro y sonrió. Había esperado incontables eras para ver al otro hacer una pregunta nacida de la curiosidad. Pero jamás imaginó que la siguiente pregunta sería aquella. Goku, en cambio, y solo inclinó la cabeza. Como si estuviera pensando algo muy importante. Luego sonrió. Claro. Silencio. Bakugo giró la cabeza tan rápido que casi se hizo daño. Claro. Sí. Así de fácil. Bueno, y Goku se rascó la mejilla. Él lo pidió amablemente. Eso no es el punto.
Pero el Saiyajin ya estaba caminando. El otro observó a Goku acercarse. No se movió. No retrocedió. Simplemente miró. Con atención. Con curiosidad. Con algo que empezaba a parecerse mucho al nerviosismo. Porque no sabía qué era un abrazo. No conocía sus reglas. No entendía su propósito. Solo había visto la expresión de ira. La sonrisa de Kaelum. La calidez del momento. Y algo en su interior le había dicho que quería comprenderlo. Goku se detuvo frente a él. Sonrió. Y abrió los brazos. Bueno, y es algo así. El otro inclinó la cabeza. ¿Debo hacer lo mismo? Sí. La entidad observó sus propias manos. Las movió con una lentitud casi cómica. Y, de manera torpe, abrió los brazos. Mi gorilla tuvo que morderse el labio para no reír. Porque la escena era extrañamente adorable. El ser más antiguo de la existencia estaba aprendiendo a dar un abrazo. Entonces ocurrió. Goku dio un paso adelante. Y abrazó al otro. El silencio original se estremeció. No con violencia. No con destrucción. Sino con una suavidad imposible. Porque por primera vez desde antes de la existencia y el otro estaba siendo tocado por otra conciencia. No para luchar. No para juzgar. No para destruir. Sino simplemente y para compartir un momento. La entidad quedó completamente inmóvil. Su cuerpo, hecho de aquella ausencia profunda, pareció perder consistencia por un instante. Algo cálido recorrió su interior. Una sensación desconocida. Nueva. Extraña. Pero agradable. Y entonces y sin darse cuenta y el otro levantó lentamente los brazos. Y devolvió el abrazo. La fuente de los caminos explotó en luz. No una explosión destructiva. Sino un estallido de colores. Miles de senderos apagados volvieron a iluminarse. Estrellas lejanas recuperaron su brillo. Mundos enteros sintieron una extraña sensación de paz. El camino de la comprensión resplandeció como un nuevo sol. Lira se llevó ambas manos a la boca. Tears rolled down her cheeks. Kaelum observaba la escena con los ojos muy abiertos. El primer soñador y simplemente lloraba. Lloraba en silencio. Con una sonrisa en el rostro. Porque acababa de presenciar algo que había deseado durante más tiempo del que cualquier universo podía medir. El otro y ya no estaba solo. El abrazo terminó. El otro dio un pequeño paso atrás. Su figura parecía diferente. La oscuridad que lo envolvía era más tenue. Menos fría. Menos distante. Levantó una mano y la observó. Luego tocó su pecho. Había algo allí. Algo que no existía antes. Miró al primer soñador. ¿Qué es esto? Su voz sonaba y confundida. El primer soñador sonrió con ternura. Es difícil de explicar. La entidad inclinó la cabeza. Inténtalo. El creador de la historia dejó escapar una pequeña risa. Y respondió. Creo y que acabas de sentir felicidad. Silencio. El otro permaneció inmóvil. Procesando aquellas palabras. Felicidad. Una emoción que había observado incontables veces. Una emoción que había estudiado. Una emoción que había considerado irrelevante. Y que ahora ya estaba experimentando por primera vez. Levantó lentamente la mirada. Y preguntó. ¿Así se siente? Sí. Respondió Goku sonriendo. La entidad guardó silencio. Y luego dijo algo tan bajo que casi nadie lo escuchó. No es desagradable. Bakugo soltó una carcajada. Mi gorilla comenzó a reír. Incluso Noctis sonrió. Y, por primera vez y el otro no entendió por qué todos reían. Pero tampoco le molestó. La fuente emitió un último pulso. La última fractura en su superficie desapareció. El corazón de la existencia estaba completo otra vez. Lira cayó de rodillas. No por cansancio. Sino por alivio. La crisis había terminado. Los caminos habían sobrevivido. La historia continuaría. Kaelum observó el firmamento de senderos. Y sonrió. La existencia ya está viva.
El primer soñador asintió. Porque decidió seguir adelante. Entonces miró al otro. Y su sonrisa se hizo más cálida. Y porque alguien decidió darle una oportunidad. La entidad guardó silencio. Todavía estaba tocándose el pecho. Como si intentara asegurarse de que aquella nueva sensación seguía allí. Finalmente levantó la vista. Y preguntó. ¿Qué ocurre ahora? Todos miraron al primer soñador. El creador de la historia observó los infinitos caminos. Las estrellas. Las posibilidades. Y luego sonrió. Ahora y su historia comienza. El otro parpadeó. ¿Mi historia? Sí. Yo y tengo una historia. Goku sonrió. Y puso una mano sobre su hombro. Todos tienen una. La entidad permaneció en silencio. Y, por primera vez una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Era débil. Casi imperceptible. Pero estaba allí. El primer soñador cerró los ojos. Porque acababa de ocurrir el milagro más grande de toda la creación. El final verdadero y la crisis había terminado. Por primera vez en incontables eras y la fuente de los caminos estaba en paz. Su enorme esfera de luz flotaba en el centro de la existencia, brillante y serena, como un corazón que, después de una larga enfermedad, finalmente volvía a latir con fuerza. Los senderos infinitos se extendían en todas las direcciones. Algunos llevaban a universos jóvenes, donde las primeras estrellas acababan de nacer. Otros conducían a mundos antiguos, cargados de historia y recuerdos. Y otros permanecían desconocidos, esperando a que alguien los recorriera. La existencia seguía siendo inmensa. Seguía siendo misteriosa. Pero, sobre todo, y seguía viva. Y, por primera vez desde antes del nacimiento del tiempo, el otro contemplaba todo aquello no como un observador distante, sino como alguien que ahora formaba parte de ello. Permanecía de pie junto al borde de uno de los caminos. No decía nada. No se movía. Simplemente observaba. A su lado, Goku estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y los brazos detrás de la cabeza. Miraba las estrellas con una sonrisa tranquila. Durante varios minutos ninguno habló. Sin embargo, el silencio no era incómodo. Era agradable. Algo completamente nuevo para el otro. Finalmente, habló. ¿Esto y también es una historia? Goku abrió un ojo. ¿El qué? El otro señaló las estrellas. Estar aquí. No decir nada. Solo mirar. Goku sonrió. Sí. La entidad lo miró. ¿Cómo? El Saiyajin se quedó pensando. Bueno, y miró el cielo. A veces las historias son grandes. Con peleas. Viajes. Aventuras. Señaló una estrella. Y otras veces y solo son momentos tranquilos. El otro guardó silencio. Volvió a mirar las estrellas. Y, por primera vez, y no sintió la necesidad de comprenderlas. Simplemente las observó. Y aquello le produjo una extraña sensación de calma. Aunque en la fuente no existían realmente el día ni la noche, el primer soñador había recreado un pequeño cielo artificial para celebrar el renacimiento de la existencia. Había estrellas. Una luna. Incluso una suave brisa. Todo el grupo se había reunido cerca de un pequeño lago luminoso formado por la energía de los caminos. Lira estaba sentada junto al agua. Eon y Nigos hablaban después de eras de separación. Kaelum observaba las estrellas con fascinación, como si las viera por primera vez. Abisen y Noctis permanecían algo apartados. Y Goku ya había conseguido comida. Mucha comida. Demasiada comida. Bakugo lo miró horrorizado. ¿De dónde sacaste todo eso? Había montañas de fruta. Pan. Arroz. Carne. Verduras. Dulces. Goku sonrió. La fuente puede crear cosas. Bakugo lo miró fijamente. ¿Y usaste un poder capaz de alterar la existencia para hacer una cena? Sí. Y Midoriya soltó una carcajada. Incluso el primer soñador se estaba riendo. El otro observó la mesa. ¿Qué es esto? Todos se giraron hacia él. Goku sonrió. Comida.
La entidad inclinó la cabeza. ¿Qué hace? Silencio. Bakugo volvió a abrir la boca. La cerró. Y volvió a abrirla. ¿Qué hace? Midoriya se secó una lágrima de la risa. Bueno, y la comemos. ¿Por qué? Uraraka sonrió. Porque es rica. El otro parpadeó. ¿Rica? Goku tomó una manzana. Se la ofreció. Pruébala. La entidad observó la fruta durante casi un minuto. La giró. La estudió. La olió. Finalmente le dio un pequeño mordisco. Silencio. Todos lo observaban. El otro dejó de moverse. Parpadeó. Volvió a morder. Luego otra vez. Y otra. Y otra. 5 segundos después y la manzana había desaparecido. El grupo se quedó en silencio. La entidad levantó lentamente la cabeza. ¿Y? Preguntó Goku. El otro miró la fruta que ya no existía. Luego miró a Goku. Y dijo algo con absoluta seriedad. Entiendo por qué la existencia decidió continuar. El silencio duró 2 segundos. Y luego todos comenzaron a reír. Incluso Noctis. Incluso Avision. Incluso Kaelum. La fuente entera parecía vibrar de alegría. El primer soñador tuvo que sentarse para no caerse de la risa. Porque el ser que había querido terminar toda la historia y acababa de descubrir las manzanas. Mientras todos reían, el otro miró al grupo. Las sonrisas. Las voces. Las bromas. La comida. Y algo en su interior cambió. Recordó el silencio original. Recordó la eternidad de la soledad. Y por primera vez se dio cuenta de algo. Había estado equivocado. No durante un día. No durante un siglo. Durante toda su existencia. Porque el silencio perfecto y nunca había sido paz. Había sido soledad. Y aquello y aquellas personas reunidas alrededor de una mesa y era infinitamente más cálido. La entidad miró a Goku. Gracias. El Saiyajin sonrió. De nada. ¿Por qué me ayudas? Goku pensó unos segundos. Luego respondió. Porque creo que te habría gustado esto hace mucho tiempo. Silencio. El otro bajó la mirada. Y, por primera vez, y sus ojos se humedecieron ligeramente. No entendía qué era aquella sensación. Pero Kaelum sí. Y sonrió. Porque el ser más antiguo de la existencia ya acababa de derramar su primera lágrima. La cena continuó. Las risas siguieron. La existencia descansó. Por primera vez en incontables eras y no había una guerra. No había un juicio. No había un enemigo. Solo personas compartiendo un momento. Sin embargo, y muy lejos de la fuente. En un camino que nadie recordaba haber creado. Algo se movió. Una pequeña chispa de color plateado. No era oscuridad. No era luz. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo nacido del reciente renacimiento de la existencia. La chispa abrió lentamente unos ojos. Y una voz infantil resonó en el vacío. ¡Mamá! La fuente de los caminos emitió un pequeño pulso. Como si hubiera escuchado aquella voz. Y el primer soñador levantó lentamente la cabeza. Su sonrisa desapareció. Porque acababa de sentir algo imposible. El nacimiento de una nueva existencia. Una que no estaba en ningún registro. Una que nadie había creado. Y que acababa de despertar sola. Fin del capítulo 19. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, hasta la próxima.